Muy interesante la Yom Yom de hoy. Es así. El Tzemach Tzedek le dijo a Reb Hendel. ¿Quién era Reb Hendel? Reb Hendel era un hasid que ejemplificaba muchos rasgos hasídicos. Humildad, corazón cálido, compasión, abodá ferviente, a pesar de no descollar en el dominio intelectual del hasidut. Era un hasid anciano cuando el Rebbe Yosef Itzhak, cuando el Rebbe anterior era un niño. Tuvo gran influencia sobre el futuro Rebbe y es citado con frecuencia en sus sijot, en sus charlas. El Rebbe Tzemach Tzedek le dijo a Reb Hendel en un yehidut, en una audiencia, el Zohar, o sea, el Zohar, que es la base de la Kabbalah, exalta el alma. El Midrash despierta el corazón y Teilim con lágrimas lava el recipiente. Interesante. Bueno, el Teilim de mañana es justo el que tiene que ver con la noche, que ya lo hemos hablado, creo, en la noche del 20. Se ve que ese año era la noche del 24 de diciembre, que no se puede estudiar Torah y explica por qué. Vamos a ir al del Shabbat, que es interesante, es importante saberlo. Eh, digamos que este Shabbat terminamos de estudiar todo el libro de Bereshit. Y cuando terminamos decimos Hazak, Hazak, Benit Hazek, que seamos fuertes. Y dice, quien es llamado a la Torah para la última aliyah, dice Hazak, Hazak, Benit Hazek. O sea, no solamente lo dice la gente, el Balcoré, sino el que es llamado también. Vi Noam en Mozae Shabbat, el versículo Ores Yamim se repite, pero no en Shaharit. Bueno, los Sidurim está explicado. Y cuenta, cuando el Rebbe Tzemach Tzedek era un niño y escuchó el versículo y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, su maestro le tradujo según la explicación del Balaturim. Nuestro patriarca Jacob vivió sus mejores 17 años en Egipto. Cuando regresó a casa del Heider, le preguntó a su abuelo, el Alter Rebbe, ¿acaso es posible que los mejores años de nuestro patriarca Jacob, el más selecto de ellos, hayan sido aquellos 17 que recibió en Egipto, tierra de corrupción? O sea, ¿cómo puede ser, hola Marcelo, cómo puede ser que los mejores años de la vida de Jacob fueron los 17 últimos años? Está bien, 17 y Tov es el mismo, la palabra Tov tiene el valor numérico de 17. Pero justo esos años, lo que estuvo en Egipto, está bien, también se entiende, estuvo tranquilo, Yosef era el virrey de Egipto, no le faltaba nada, podía dedicarse al espíritu, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, estaba todo muy bueno. Pero decir que fueron los mejores años. Y eso le preguntó el nieto, el Tzemach Tzedek, al Alter Rebbe. El Alter Rebbe le respondió, está escrito, y a Yehudá mandó, antes de sí a Yosef, para dar instrucciones para Goshen. O sea que lo mandó a abrir una yeshiva antes de viajar, le dijo, anda a hablar con Yosef y hay que fundar un Talmud Torah, una yeshiva. Eh, y dice el Midrash, y Rashi lo transcribe, dijo Rabbi Nehemia, para fundar para él una casa de estudio, para que allí haya Torah y las tribus se dediquen a la Torah. Para dar instrucciones para Goshen, dice Gala Yom Yom, cuando se estudia Torah, uno se torna más próximo a Hashem, bendito sea. De modo que también en Egipto fue y vivió, había vida. O sea, para que realmente haya vida, lo fundamental es estar ligado a la Torah. Estamos ligados a la Torah y ¿dónde estamos? Podemos estar en el peor lugar del mundo, el lugar más eh, corrupto, y también
que allí haya judaísmo, haya Yiddishkeit. Si miramos, o sea, el Baal Shem Tov dijo que de cada cosa que uno ve o escucha tiene que aprender algo. Y hay una pregunta recurrente, por lo menos de que yo tengo uso de razón, y cuando hay momentos como los que estamos viviendo hoy en día en Eretz HaKodesh, la pregunta vuelve a surgir en el mundo. Nosotros no tenemos ninguna duda, pero el mundo pregunta, ¿tenemos Zehut? ¿Qué Zehut tenemos nosotros en la tierra de Israel? Como dice Yemach Sheman, Free Palestine, el río hasta el mar, que todo pertenece a Palestina, Hasbe Shalom. Y la verdad es que es verdad, el pueblo de Israel vivió hace 2000 años, tuvo su reinado, tuvo sus templos, vivió muchos años, pero el mundo cambia, la tierra cambia, los países cambian. ¿Cuántos países vemos que fueron conquistados unos por otros y quedaron así? ¿No es cierto? Estados Unidos conquistó parte de México, algo le compró, algo le conquistó y como decíamos cuando éramos chicos, pelito para la vieja. Este, los mexicanos que vayan a Chillar, Texas, California, ya está, todo le pertenece a Estados Unidos. Y así también miramos los grandes, se comen a los chicos, y es así, el mundo es así. España reclama el Peñón de Gibraltar y que lo reclame y eso es Inglaterra y va a seguir siendo Inglaterra, a los ingleses no les importa. Argentina reclama las Malvinas y así tantos otros lugares en el mundo, pero ya está, una vez que lo conquistaron ya está. Y a nosotros nos cuestionan y nos cuestionan y nos cuestionan y a veces uno se pregunta, ¿será así? ¿Realmente tenemos derecho a echar a los otros? Y es verdad que todo el mundo sabe que, que palestinos nunca hubo y que es un invento moderno, pero de todas maneras, como sea, vamos a analizar este tema. Y acá hay una pregunta muy grande. Estamos terminando el Sefer Bereshit, con la Parsha Vayelech, lo que leímos recién, se termina el Sefer Bereshit. Sabemos que la Torá no es un libro de historia. Eh, o podemos presentarlo al revés. Cuentos de historia no es un tema de la Torá. La Torá no es un lugar donde uno quiere leer una linda historia antes de dormir y se pone a leer la Torá. No es eso. La Torá es Orá. La Torá es enseñanza. Entonces, si algo viene en la Torá, tenemos que sacar alguna enseñanza, si no, no estaría en la Torá. Ustedes fíjense que una de las mitzvot de la Torá, que son de las últimas mitzvot que están traídas en la Torá, es listo escribir un Sefer Torá. Y cada uno debería escribir un Sefer Torá o hacer que alguien le escriba un Sefer Torá. Por eso cuando se hace un Sefer Torá, escribimos una letra, compramos, y de esa forma nosotros estamos incluidos en ese Sefer Torá. La Torá, y esto lo sabemos todos los que estamos acá seguro, sabemos que la Torá se lee 3 veces por semana, 4 veces por semana, en 4 ocasiones diferentes seguro, y a veces más. Tuvimos hasta hace una semana atrás, tuvimos Hanukkah, leímos toda la semana la Torá. 9 días seguidos leímos la Torá, si no me equivoco. Entonces vemos la importancia que es la Torá y cada palabra de la Torá. Pero la Torá es algo diferente, no es un libro común. Cada cosa es esencial. ¿Cómo decimos de la Torá? Torah Tzibalanu Moshe. Torá es lo que nos ordenó a nosotros Moshe, Morayá Keilat Jacob, es una herencia para la comunidad de Jacob. La Torá es alajá, la Torá es ley. La Torá es
Derech HaChaim, es el camino en nuestra vida. Después de este prólogo que les estoy haciendo, en las primeras 14 parshiot de la Torá, no encontramos ni una sola orden, ni una sola mitzvah. Y cuando digo 14 parshiot, me refiero a 12 parshiot del libro de Bereshit, y me refiero a las dos primeras parshiot del libro de Shemot. Recién en la parsha número 15, Parshat Bo, aparece la primera mitzvah de la Torah, que es Kiddush HaKodesh, es santificar el mes, cuando los judíos estaban por salir de Egipto. O sea que vemos que hay un libro y un poco más de los 5 libros de la Torah que no tiene mitzvot. Pero decimos que la Torah no es un libro de historia. Entonces, ¿qué es? ¿Para qué es lo que nos viene a resaltar Bereshit? ¿Cuál es el secreto de Bereshit? Porque indudablemente algún secreto tiene que haber, porque está dentro de la Torah. Y venimos desde Simchat Torah hasta este Shabbat, y 2 Shabbatot más, vamos a leer estas 14 parshiot que no hay mitzvot. Ah, alguno puede llegar a decir, pero cachito, hay 2 mitzvot en Bereshit. En Bereshit está la mitzvah de el Brit Milá, que se hizo a Abraham. Y después dice que Abraham lo circuncidó a Ismael y a la gente de su casa. Y después circuncidó a Isaac, etcétera. A los 8 días lo hizo con Isaac y fue una gran fiesta, etcétera. Y también leímos hace un par de semanas atrás que Jacob luchó contra el ángel y el ángel le hizo la paralítica y lo dejó rengueando. Y de ahí aprendemos que no podemos comer el nervio ciático, lo que se llama el Git Hanashé, se dice en hebreo. O sea que vemos que sí hay un par de mitzvot, pero la realidad es que no tenemos ni siquiera hasta 2 mitzvot y el Rambam lo trae claramente. Nosotros, y está esa famosa pregunta que ya la hemos hecho en este espacio más de una vez, nosotros nos hacemos el Brit Milá porque Abraham se hizo el Brit Milá y le hizo el Brit Milá a sus hijos y a su gente, o nos hacemos el Brit Milá porque así le ordenó Hashem a Moshe en el Ar Sinai, en el monte Sinaí. Y lo mismo con el Gita Nashe que no comemos con el nervio ciático. Y la respuesta lo trae el Rambam y lo traen todos los comentaristas, es que nosotros nos hacemos el Brit Milá porque así le ordenó Hashem a Moshe. En otras palabras, mitzvot, prácticas, o sea, mejor dicho, la orden de la mitzvah, no la tenemos en Bereshit y no las tenemos o sea, las 12 parshiot de Bereshit ni las 2 primeras parshiot de Shemot, recién en la parsha número 15. Y en general, miremos, para poder entender esto, miremos la diferencia que hay entre la religión, entre los Yehudim y otras religiones. Si ustedes miran la historia de otras religiones, ¿qué le van a decir? Uno contó que se le presentó Yoshke y le dijo, y ahí le habló sobre la religión y cómo hay que hacerla, etcétera. Mahoma directamente dice que tuvo un sueño, pues se cayó, etcétera, como cuenta la historia, y así fue su revelación. Así tuvo las revelaciones. Pero nosotros los Yehudim no es así. No es que vino Moshe un día y dijo, tuve un sueño, se me presentó Hashem y como realmente fue, se me presentó Hashem en el Ar Sinai y como se lo había presentado y etcétera. Pero de ahí no viene la religión, de ahí no vienen las leyes. Las leyes vienen después, las leyes vienen del monte Sinaí. Y en el monte Sinaí hubo millones de personas que escucharon a Noji, Hashem, lo queja, yo soy Dios, tu Dios, la revelación divina. O sea que todo lo que es el judaísmo no es una tradición que pasó de generación en generación por más de 3000 años. Y bueno, y lo creemos. No, aquí hubo millones de personas que recibieron
esa revelación. Y eso es lo que fue transmitiéndose de generación a generación a cada uno de nosotros. Nosotros no creemos en historias que le pasaron a una persona. Bien, a veces estamos en un grupo de amigos y viene alguien y dice, no saben lo que me pasó. Y a veces está algo tan inverosímil que todos lo palmean, le dicen qué bien, pero por adentro pensamos, este tipo es un mentiroso. Se inventó una historia para quedar bien. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Entiendes? Pero acá no es la historia de una persona. Y Moshe Rabbeinu lo dice claramente en la Torá. Ayamá, ¿acaso hay un pueblo que haya escuchado, todos hayan escuchado Anojí Hashem me lo queja, yo soy Dios tu Dios? Y el resto de todos los 10 mandamientos, no existe. Eh, y viene un nieto del Hatam Sofer, y él explica lo siguiente. ¿Cómo sabemos que lo del Bereshit debe? Porque uno puede decir, bueno, está bien, todo lo que pasó desde el Ar Sinai, el monte Sinaí, en adelante, todo lo creemos, pero lo que dice atrás, ¿será o no será? Pero la realidad es que está todo escrito en el mismo Sefer Torah. Entonces, lo que la Torah dice, que Moshe le habló a todos, cuando termina la Torah, dice, Leinei Kol Israel, a los ojos de todos los Yehudim. Esa es la prueba que, porque siempre cuando ustedes fíjense, Simchat Torah, terminamos de leer la Torah y enseguida empezamos la Torah de vuelta al Bereishit. Esa es la prueba que Leinei Kol Israel, lo que Moshe habló a los ojos de todo Israel, es el Bereishit bara Elohim, Betashama Betaretz. Lo que Hashem creó al mundo en el comienzo, los cielos y la tierra. Cuando hablamos de nuestro pueblo, tenemos que saber, del pueblo de Israel, tenemos que entender que hay dos cosas. Hay algo que se llama mishpachá, que es la familia, y hay algo que se llama el bait, la casa, el lugar donde uno habita. El libro de Bereshit nos cuenta, no es simplemente una historia que nos viene a contar. El libro de Bereshit nos cuenta cómo se fueron dando las cosas para que el pueblo de Israel se asiente, perdón, en la tierra de Israel y sea una familia de una persona o de un matrimonio, pasaron a tener más y más y más, y acá estamos nosotros. Y acá tenemos dos puntos. Fíjense qué interesante. La tierra de Israel es la única tierra que no sé, que 4.000 millones de personas están peleando por ella. Los cristianos dicen que les pertenece, los, eh, los católicos y obviamente nosotros. Pero si bien por la tierra de Israel pasaron, si uno mira la historia, estuvieron los cruzados y los mamelucos y los turcos y los romanos y los griegos y los babilonios y los asirios, no sé, me está faltando alguno seguramente, que estuvieron en la tierra de Israel, pero ninguno se pudo asentar. Y se asentaron en otro lado y se olvidaron. Ya está, listo, Zeu, como se dice en hebreo. Pero acá tenemos dos puntos de conexión entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Primero, la tierra de Israel nunca se olvidó de nosotros, porque los únicos que podemos y pudimos asentarnos en la tierra de Israel y perdurar somos nosotros los judíos. Por un lado, sí, aparte todo el mundo, ¿cómo llama la tierra de Israel? Tierra Santa. Pero por el otro lado, nosotros nunca nos olvidamos. ¿Qué pueblo que estuvo 2.000 años fuera de su tierra, por lo menos en la masa del pueblo no vivía ahí? Porque el pueblo no vivía ahí. No vivía porque no podía, porque había hambre, por distintos motivos, depende de las épocas. Y sin embargo, nosotros 3 veces por día como mínimo, a veces 4 y a veces 5,
hacemos la tefilá y decimos, Betejezena, Eneinu, Beshulja, Letzion, Brajamim, que Hashem, pedimos a Hashem que nos haga volver a Zion. Cuando nosotros hacemos la tefilá, lo primero que miramos es para qué, dónde está el este, si vivimos en esta región del mundo. ¿Dónde está el este o el noreste? O sea, enseguida estamos pensando dónde está Jerusalén. Si estamos en la China, vamos a rezar para el oeste. Si estamos en Israel mismo, si estamos en Eilat, vamos a rezar para el norte. Si estamos en Tzfat, vamos a rezar para el sur. O sea, siempre estamos enfocados hacia Jerusalén. Todo nuestro ser tiene una conexión directa con Jerusalén, con Israel. No hay otra, no existe otro pueblo que tenga esto. Los árabes miran para la Meca. Los cristianos, qué sé yo, para donde miran, o los budas, lo de Buda también fue un sueño. Entonces, este es el punto. El punto es que nosotros no nos olvidamos de la tierra y la tierra nos olvidó de nosotros. Como trae el Ramban, ese amor fíjense, dice el Ramban cuenta, él se tuvo que escapar de España, en Nachmanides, había debates y se tuvo que ir, y llegó a Israel, y él contaba que no, así pues, sí cuenta en sus libros, que le era difícil encontrar un minyan para rezar en Jerusalén. O sea, para que se den cuenta lo difícil que estaba hace 800 años atrás más o menos. Sin embargo, un Yehudi, ¿dónde está? Sabe que su norte, o mejor dicho, su este, si estamos acá, es Jerusalén. En el año 1989, el Dalai Lama citó a un montón de rabinos americanos porque él decía, vieron que el Dalai Lama lo expulsaron, estaba en el exilio, no sé si sigue estando en el exilio, es un tipo que tiene este, que tiene muchos adeptos, miles y miles de adeptos. Sin embargo, le preguntó, ¿cómo hacen ustedes para vivir sin una tierra en el exilio? ¿Cuál es el secreto? Y la realidad es que nosotros nunca abandonamos a Jerusalén. Y la realidad también es que la tierra de Israel es diferente que las otras tierras. Entre los años 1936 y 1939 hubo muchos conflictos, que todavía estaba el mandato británico en Israel. Había muchos conflictos con los árabes, con los cristianos, había mucho lío. O sea, al final de Londres, de Inglaterra, o del Reino Unido, mandaron a Lord Field para ver qué pasa ahí. Entonces, él se sorprendió, que escuchó a los árabes, a los cristianos, pero él se sorprendió que la mayoría, y ahí estaba Ben Gurión. El tipo le preguntaba a Ben Gurión, ¿dónde naciste vos? Entonces le dijo, yo nací en Polotsk, no sé, en Polonia, y al otro, todos venían de afuera, casi nadie era nacido en Israel. Sin embargo, el sentimiento que tenían entonces le preguntó, ¿de dónde tienen tantos sentimientos? ¿Por qué creen que de ustedes? Entonces Ben Gurión agarró el Tanaj y le dijo, acá está la historia, acá está el Bereshit, esto es nuestro. Y eso que Ben Gurión no era una persona observante ni nada, pero tenía claro cómo eran las cosas. Y esta es la historia del Bereshit. Al comienzo del Bereshit, uno mira a Rashi, ahí encuentra la respuesta también. Rashi dice, la Torá, ama Rabitzhak, dijo Rabitzhak, la Torá no tenía que haber empezado sino de la Parsha número 15, a Jodesh Hazelahem, donde está la primera, digamos, mitzvah de la Torá, la primera mitzvah oficial de la Torá. Entonces contesta, Bishvil Koach Maasav Yid Leamo, la Tetlaem Nachlat Goim, para que todo el mundo sepa
que la tierra le pertenece toda a Hashem, y Hashem se la da a quien él quiere. Y el Rebbe trae que no solamente el mundo, que nosotros sabemos que Eretz Israel es nuestra, sino que el mundo percibe y sabe que la tierra de Israel es la tierra de los judíos. Por más que vengan y digan y hagan resoluciones y hagan esta con la otra, hagan lo que quieran. Todo el mundo sabe que Eretz Israel es Eretz HaKodesh, es la tierra santa y que nos pertenece a nosotros. Ah, algunos tienen odio, algunos tienen esto, lo otro. Es un problema de ellos. Y para terminar, una pequeña historia. En la época de la Segunda Guerra Mundial, había un muchacho que se llamaba Shmuel Rov Eisen. Este Shmuel Rov Eisen era un yehudí, un muchacho religioso, cumplía Torah y Mitzvot, y él se pudo meter dentro de la Gestapo, y estando dentro de la Gestapo, él salvó a un montón de gente. Dice que como a 300 jóvenes él pudo salvar. Después se escapó, para que no lo enganchen, y se metió en un convento. Y ahí, lamentablemente, se convirtió. Y pasó a ser el hermano Daniel, así lo llamaban. Y después se fue a Israel. Y en Israel ahí estaba una iglesia, no sé, iglesia Stella Maris o alguna de estas iglesias. No viene al caso. Cuando se fundó el Estado de Israel, entonces él fue a exigir que le corresponden todo, por la ley del retorno, le corresponden todos los de Juyot, le corresponden todos los derechos, porque él viene de padres judíos. Y acá vamos a ver algo interesantísimo, ¿no? Que es justo al revés de lo que pasa ahora, lamentablemente. En ese momento, el Tribunal Superior de Justicia de Israel estuvo más ortodoxo que los rabinos que parecían más liberales, porque para un rabino, un yehudí que nació yehudí, sigue siendo yehudí. Después hay que ver el hecho que se convirtió. Eso es un tema ya alágico, pero esencialmente sigue siendo yehudí. ¿Qué dijo el Tribunal Superior de Israel? Dijo no, dijo, Yehudí es aquel que vive como Yehudí. Y este vivía como un cristiano. ¿Se dan cuenta que como tenían las cosas claras, por ahí no cumplían tanto, lo que sea, o no cumplían nada, o muy poco, pero tenían claro lo que es un Yehudi? Este tipo se convirtió, escúchame, flaco, buscate otro lugar, así dijeron ellos. No sé cómo terminó la historia, pero vamos al concepto de lo que pasó. Estamos terminando con Bereshit, una payá tan rica, un libro tan rico, tan lindo que venimos estudiando estos últimos 3 meses, que Hashem nos otorgue, nos dé, que así como Hashem nos entregó a Eretz HaKodesh y nos entregó toda la brajot, y están todos los simanim y toda la brajot de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef y todas las tribus. Y en esta Parshá Yehi estás llena de toda la brajot que Abraham le dio, que Jacob le dio a sus hijos. Y dice, está traído, dice el Pasuk, Baibarejo Tam, que los bendijo. Pregunta, ¿por qué dice de vuelta? ¿Para qué repite? Entonces, para decirnos que Jacob bendijo a todos sus hijos, a cada uno le dio una braja especial, pero todos se nutren de las brajot de los otros hijos, o sea que todas las brajot nos llegan a nosotros.